Gracias, César, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Mario, a ti y a quienes nos escuchan. Conocer tu opinión de toda la reacción que ha generado ya la propuesta una vez que ya fue presentada. La izquierda, tanto el PRD como otros grupos de izquierda encabezados por López Obrador, de plano han rechazado las modificaciones al artículo 27 y 28. Y por otra parte, el PAN ha dicho se quedaron cortos. Bueno, que era un tema tabú hasta hace unos años, hoy es tema de los mexicanos. Creo que el hecho de no seguir evadiendo y que a veces los políticos decimos, este no es el tiempo para tal o cual cosa, con ese argumento pueden pasar años o décadas y el asunto sigue allí pendiente de resolver. Además, se ha dicho, y yo creo en ello, cuando no hay condiciones hay que crear las condiciones. De modo que hoy está en la mesa del diálogo, no solo entre los políticos, sino entre los mexicanos que tienen necesidad de que este país crezca, que la economía descuelle, que las oportunidades se multipliquen. Es tema y vamos a platicarlo porque eso se hace en una democracia, conversar, dialogar para llegar a un acuerdo. Frente a los que han dicho se quedaron cortos, y a eso se sumarían algunos inversionistas extranjeros que se han manifestado ya, o asesores también mexicanos, especialistas en el tema, que han dicho incluso que la bolsa rechazó mal, la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo una caída al presentarse la reforma. Por el tipo de contratación no hay una apertura definitiva, que es tímida. No hay una apertura como algunos hubieran querido. Yo leí una publicación de Estados Unidos que decía que había decepcionado porque no se iban a entregar los campos petroleros a los inversionistas. Enhorabuena, efectivamente no se pretende entregar los campos petroleros a los inversionistas porque en esa medida le habríamos dado la razón a quien sugiere que esta es una reforma privatizadora. El petróleo, la energía no se vende, no se alquila, sigue siendo de los mexicanos y vamos a sacarle el mayor provecho hoy para que los beneficios los tengamos en el corto plazo con mejores servicios de educación, de salud, empleos que se tienen que crear, en fin, que el petróleo no solo sea virtualmente propiedad de los mexicanos, sino que le sirva a esta generación. La izquierda dice, no, es un engaño del PRI porque al modificar el artículo 27 y permitir la participación de capital privado en la exploración y la explotación, se está abriendo prácticamente, está entregando la renta petrolera de México. Creo que eso es tan absurdo como lo otro. Creo que los polos, la extrema derecha y la izquierda, por igual, además de faltar a la verdad, radicalizan la discusión. Lo que estamos haciendo al proponer el presidente Peña cambios a la Constitución es primero diciendo que la Constitución es un texto vivo, no es un objeto inerte al que hay que rendirle culto. La Constitución tiene que servirle a los mexicanos y no los mexicanos servirle a la Constitución. Ha habido más de 450 reformas a esta Constitución para hacer que las cosas que no sucedían puedan suceder para bien. En consecuencia, lo que se hace con esta propuesta de reforma constitucional es impedir que haya concesiones, es decir, que le entreguemos todo al particular para que haga con ello lo que quiera y habilitar la posibilidad de que haya contratos de utilidad compartida, contratos en donde el particular nacional o extranjero que invierta tendrá absoluto derecho no solo a recuperar lo que invirtió, es decir, el costo del dinero, sino una utilidad razonable que tenga que ser pactada con el gobierno. Para decirlo en pocas palabras, el gobierno solo, Pemex solo, no puede con el paquete. Viene en franca picada y si seguimos así, aunque tengamos virtualmente recursos y seamos ricos, vamos a ser el muerto más rico del panteón. Muchos han criticado precisamente los contratos de utilidad compartida. Dicen que en otras partes del mundo están en desuso porque son complicados, son engorrosos, son burocráticos, porque hay que esperar a que llegue la utilidad y después hacer el reparto, y que hay otro tipo de contrataciones que podrían ajustarse mejor a la situación actual. Yo creo que tenemos que generar un modelo mexicano de contratos de utilidad compartida. Me queda claro que hay que hacer atractiva la inversión, no solo en dinero, sino la inversión también de la tecnología de punta, que muchas de estas empresas son las propietarias de esa manera de explorar y explotar, para sentarnos y generar una manera no burocrática, sí eficaz y atractiva para que inviertan. Este es un asunto que, si bien a los inversionistas no los volvió locos de felicidad, sí les interesó, y nosotros confiamos en que una vez que haya reforma constitucional, en la legislación secundaria seamos capaces de explicar cómo funcionarían los contratos de utilidad compartida. En la Constitución no puede venir la definición de un contrato. Sería absurdo. Aunque, a decir verdad, en más de un artículo hay exceso de
normas por razones de coyuntura. Creo que lo que técnicamente, lo que jurídicamente debe caber son las grandes definiciones, son conceptos paraguas para dejarle a la legislación secundaria la precisión de cómo desarrollar estos grandes trazos que estarían en la Constitución. Habrá que negociar, habrá que diseñar un modelo de contrato en la que varias partes estén de acuerdo. Es decir, por supuesto, primero que estemos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Para empezar, yo diría, tomando el agua más arriba, primero tenemos que hacer que haya reforma constitucional. El presidente Peña Nieto recupera la idea, la posición de un presidente de cuyo patriotismo nadie puede dudar, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas dijo no a las concesiones, eso fue lo que revocó cuando se hizo la llamada expropiación petrolera, es decir, le quitó las concesiones a los que tenían porque podían hacer todo con todo en materia energética, permitió los contratos, que eso es lo que se está rescatando, pero esta es la manera de 1938, 1940 de concebir la incorporación de los particulares a este proceso complejo en el mundo energético, pero la manera específica de hacerlo no tiene que ser viendo por el retrovisor a 38, sino viendo por el gran parabrisas. ¿Qué pasará de 2013 en adelante en un mundo competido, en un mundo global? Mucha de la gente de izquierda, y lo has visto en las redes sociales sin duda, critica mucho esa utilización de la figura del ingeniero, del expresidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, diciendo que el PRI fue cínico al tratar de vender a un presidente que fue nacionalizador como privatizador, como están tratando ahora hacer el PRI. Es que primero el presidente Cárdenas es de los mexicanos. Y si esto fuera la alusión a una carta personal o al testamento del ingeniero Cárdenas, creo que tendrían razón en decir que nos estamos metiendo en algo que no nos toca. Pero estamos haciendo alusión a una decisión pública, a la decisión de un presidente que contó con el respaldo del Congreso de la Unión. Es decir, estamos hablando de historia patria, de suerte que me parece no solo legítimo, sino aleccionador saber qué pasó en aquel tiempo, en aquel contexto, tomarlo como referencia, como un principio, como un valor, como una expresión de patriotismo, pero ponerlo al día. Es decir, insisto, no se trata de congelar una imagen y acudir a ella, sino ver cómo esa actitud inspiradora, protectora del interés de los mexicanos, se puede utilizar hoy para el bien de la gente que vive en este país en 2013 y los próximos años. Ya está la propuesta del PAN, ya está la propuesta del gobierno federal, a la que se suma el PRI. Bueno, el PRI no solo se suma, la respalda. Algo que vale la pena que yo te diga es que esta propuesta del presidente está en absoluta sintonía con la decisión del PRI en su asamblea número 21 de marzo pasado. Donde se modificaron estatutos, declaración de principios y programa de acción, justamente para modernizar nuestra posición, nuestra visión a propósito, entre otras cosas, del sector energético. Y era un proyecto que venía entonces... Era un proyecto sobre el que hemos venido trabajando durante meses. El ahora presidente Enrique Peña lo postuló desde candidato, desde precandidato, de suerte que lo que se ha ido haciendo es perfeccionando esta posición, mejorándola, enriqueciéndola, midiendo la reacción no solo de los mexicanos, sino de las grandes empresas, para que sea atractiva esta opción. Y yo no tengo duda, Mario, es atractiva. César, ¿se estará midiendo también la reacción que viene en los próximos días, estos movimientos que ha convocado Morena, por ejemplo, o la presentación de la propuesta el próximo lunes? Me parece que incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas va a estar presente en la presentación de la propuesta del PRD. Yo creo que la propuesta vendrá a enriquecer el diálogo. Y otra vez, hay que echar mano de la política porque la política es un instrumento para ponerse de acuerdo. Nadie pensaría, no por lo menos en el PRI, que la iniciativa del presidente Peña va a ser aprobada en sus términos. Para eso es el Parlamento. Parlamento viene de parlamentar, que es hablar. Entonces, en el Parlamento van a discutir diputados, senadores de todos los partidos para ver cuál es el proyecto que definitivamente todos impulsamos para sentirnos cómodos todos con una reforma constitucional que tiene que ser de largo aliento, que nos cambie hasta el modo de andar, ¿por qué no? Creo que es un tema en el que hay muchas coincidencias, más que diferencias. Yo lo creo también. Digo, las diferencias son grandes, también hay que decirlo. Digo, cuando la izquierda se pone un límite, decir, mi límite es no aceptar cambio al artículo 27. Yo creo que hay esa definición. Pero la coincidencia es que Pemex puede mejorar mucho, no está pasando su mejor momento,
Y al menos el régimen fiscal hay que cambiarlo. En eso todos coinciden. Todos estamos de acuerdo, pero quizás una de las grandes ventajas de que el PRD también presente ya la iniciativa es que ya acabe por detonar el diálogo y la discusión nacionales y que seamos capaces, y en esto yo me apercibo de mi obligación, de comunicar eficazmente lo que contiene la reforma y también, aunque parezca ilógico, lo que no contiene. Es decir, que quitemos de en medio verdades a medias, que quitemos de en medio malas interpretaciones o que nos endilguen, que nos cuelguen sanbenitos que no son nuestros, tratando de confundir a la opinión pública. Hay una verdad incontrovertible. Pemex y el sector energético, CFE, no pueden más así como están. Van en franca picada y necesitamos a este gran mal un gran remedio. Entonces vamos empezando, como se debe hacer en un país democrático, por adaptar el entramado legal, las instituciones, a las necesidades que tenemos para que no nos quedemos cortos, para que no vaya a ser esta una reforma de la que al rato nos arrepintamos porque nos faltó audacia. Creo que este es un elemento importante en la propuesta de Enrique Peña: patriotismo, audacia y apercibirse de que es ahora o nunca. César Camacho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti, pronto. Mario.